Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, como cada semana, aquí en 7 Televisión. Hoy tendremos nuestra habitual tertulia, en esta ocasión con Laura Teruel, profesora de periodismo, y con Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Tenemos un menú informativo que desgranar con ellos muy interesante: los presupuestos, la pandemia, las últimas decisiones del gobierno regional, ese toque de queda, cómo afecta a la hostelería, a la industria malagueña. Hablaremos de muchos asuntos. Tendremos también a nuestros columnistas. Esta semana, Fernando del Valle, de ABC, y José Antonio Sau, de La Opinión de Málaga. Y al final, un plato muy interesante. En nuestra sección Un Málaga con, en nuestra barra, tendremos una conversación con Pablo Atencia, que es el presidente de la agrupación de cofradías. Nos explicará esas dudas que embargan al mundo cofrade, como a todos los sectores, de cara a cómo podrían celebrarse la procesión y la Semana Santa. Hablaremos del recorrido, del mundo cofrade, de los actos también del centenario de las cofradías malagueñas, que van a ser a lo largo de todo, si se puede, 2021. Pero antes de nada, vamos a comenzar con el punto. La oposición municipal logró que el día 3 de noviembre vaya a celebrarse un pleno monográfico sobre qué hacer en la parcela de la Astoria, en la Plaza de la Merced. El asunto es interesante. Hay quien quiere que la plaza se quede diáfana, hay quien sueña con pegarle una patada a los restos arqueológicos y meter allí un tocho con bares y un pequeño auditorio para disimular. Hay quien apuesta, de momento, por excavar algo más y ver si el yacimiento merece o no la pena. Bueno, Ciudadanos ha virado. Ahora dice que conviene culminar el trabajo arqueológico. Se desmarca del alcalde y del PP con quien gobierna la ciudad. Esto supone una grieta política, que el alcalde se quede en minoría. Pero si alguien se cree que se la puede jugar a De la Torre, es un ingenuo. El regidor ya ha vaciado de contenido ese pleno que le decimos, el del 3 de noviembre, metiendo mociones sobre la Astoria en el de esta semana para desgastar el asunto. Y además ha acusado a la oposición, a toda, sin matices, de distraer la atención para que no se hable de Coca-Cola. ¡Qué arte! Dan ganas de invitarle a una Fanta por su ingenio. El asunto es que, como saben, la Coca-Cola se marcha de Málaga. Ha decidido centralizar su producción andaluza en Sevilla. Ofrece traslados o prejubilaciones a los empleados malagueños. Vamos, yo estoy por pasarme a la Pepsi. En cualquier caso, el alcalde cree que la oposición y el graderío y la opinión pública y la prensa y los malagueños, de a pie o de a coche, solo pueden atender una cosa a la vez. No. Se puede estar indignado por la actitud de la multinacional de la Chispa de la Vida sin que nos suponga una distracción que no nos permita ni peinarnos o también pensar en qué se va a hacer en la Plaza de la Merced, en ese solar de la Astoria. Sobre todo cuando el alcalde se ha quedado en minoría, porque ahora la oposición tendría que ponerse de acuerdo. Pero esperemos sentados, esperemos a que culminen los trabajos arqueológicos para que todos tomen postura con más criterio. Si es que Ciudadanos mantiene su rebeldía de salón, si es que no cede. Pues aquí estamos de nuevo, después de nuestro punto, y como les indicaba, vamos a comenzar en Las Luces de la Ciudad, en 7TV, nuestra conversación, nuestra tertulia, que tenemos, como les he explicado al principio, a Antonio Méndez. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, como siempre. Un placer. Director de Málaga Hoy, como les comentaba, y Laura Teruel, profesora de periodismo. Laura, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, el asunto, la pandemia. La Junta ha tomado medidas ya, por fin, están los presidentes autonómicos tanteándose unos a otros. Hubo una reunión de las Castillas y la presidenta de Madrid a ver qué hacían. También compareció ayer el presidente de la Junta. Finalmente hay cierres perimetrales, algunas provincias cerradas totalmente, no se puede viajar ni hacer movimientos entre municipios. Y el caso de Málaga, bueno, ese toque de queda, ¿no, Antonio? Yo creo que mucha gente esperaba que la Junta modificara ligeramente el horario, pero finalmente la hostelería cierra a las 10:30 de la noche y a las 11 toque de queda. Parecía que había presiones de los hosteleros, del sector turístico, bien encaminada en alguna medida, para que fuera pospuesta una hora, ¿no? Ese cierre, ese toque de queda. Sí, ellos pretendían a las 12, tenían también el aval del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere establecer, hace unos días hablaron también los presidentes de Diputación de Alicante y Málaga para tratar de establecer ese famoso llamado corredor seguro.
que a la postre significa que puedan venir los turistas con pruebas de test de antígenos o de PCR antes de salir y luego también al volver y estar aquí. Bueno, estamos en el mismo dilema de siempre, que es la restricción de la movilidad es obligatoria para contener la pandemia. Yo creo que ya llegamos tarde y lógicamente eso afecta a un sector tan vital como es la hostelería, del que depende buena parte de la economía malagueña. Además, yo creo que además no se explica bien, porque supongo que tampoco hay unas razones, esas que Laura muchas veces habla de las razones científicas, el por qué a las 11 sí o a las 12 no, o a las 10:30 sí o a las 11 tenemos que estar en la casa. Es decir, que creo que hay más intuición que realidad. Y lógicamente es que en esto va la vida, ¿no? Pero ahora mismo creo que hay que apostar claramente por restricciones lo máximo que pueda y que logremos a ver si es posible mantener la economía, ¿no? Y desde luego eso de vamos a intentar contener ahora para volver a diciembre, no, ya se sabe que ya no es una sierra, ya estamos en lo que estamos, y hasta que no aparezca la vacuna y veamos si tiene éxito o no y no haya una mínima inmunización, tenemos que ir a mantener las actividades esenciales para no hundirnos, que vamos a estar bastante hundidos. Cada vez más voces que hablan de que sería deseable un confinamiento domiciliario. En algunos países se está tomando esa medida. No sé cómo Anoche decía un divulgador científico que hay que vivir como si no fueran a darnos una vacuna a principios de año, que es lo que se espera. No hay que vivir sin ese horizonte, sino aprender a domar la curva, y si luego hay una vacuna, pues mira, mejor, ¿no? El cierre de la hostelería que se ha aplicado en Cataluña todavía no está dando sus frutos, o sea, la curva no está bajando tan rápido, ¿no? Yo, como decía Antonio, hay cosas que me parece que hay que basarse en datos, ¿no? Los medios han sacado una tabla en la que ponía. Claro, hay gente que no se sabe dónde se contagió, pero de la gente que se sabe dónde se ha contagiado, ponía que en peluquerías era una cosa mínima, eran cuatro casos, ¿no? Entonces decían, ¿por qué están cerrando las peluquerías y los centros de estética? Pues eso, yo tampoco lo entiendo. Vamos a basarnos en datos, ¿no? Es cierto que muchos contagios vienen del ámbito familiar, o sea que hay que concienciar a la gente de que disminuya sus contactos íntimos, pero que otra gran parte viene del ocio, porque en el ocio uno se quita la mascarilla para comer y beber, y te sientas, el café, el postre, y te eternizas, ¿no? Entonces, pues la hostelería es una fuente de ingresos, pero ahora mismo es un foco de contagio. Y en Francia y en Alemania los han cerrado. Yo realmente no tengo una respuesta, no sé lo que sería mejor, pero... En Italia también a las 6 de la tarde. Pero tal vez sea mejor atajar bruscamente ahora, aunque ya vayamos tarde, el problema y cerrarlo todo para poderlo abrir en algún momento, porque ir a medio gas... un editorial ayer o antes de ayer, que bueno, que es mejor tomar una medida drástica, muy fuerte, pero muy acotada en el tiempo, que no una prolongación de una agonía que al final no sirve para nada para llegar otra vez a la misma. Pero bueno, hay 2 semanas de confinamiento. Pero hay otras tesis curva, que ¿no? Lo que dice es, bueno, de todas maneras, como nos vamos a tener que seguir contagiando, vamos a intentar contagiarnos de una manera en meseta, en una forma muy suave. Eso es lo que se intenta, ¿no? Y lo que se intentó en marzo era no saturar los hospitales y los ambulatorios para poder dar tratamiento al que lo necesitara, no controlar la enfermedad. Eso era imposible cuando la enfermedad se viralizó tan rápido, ¿no? Lo que se quería era hacer paulatino el contagio para poder tratar a la gente. Y además ahora, ya que me has dicho lo del dato científico, una cosa que me hizo reflexionar: siempre se busca el paciente cero, ya se ha descubierto que en España entró de golpe por muchos sitios, y el primer foco grande fue un partido de fútbol de Valencia-Atalanta, de ahí vino mucha gente contagiada. Entonces, claro, vino mucha gente contagiada de Italia, y entonces eso fue, no hubo 3 personas que fueron a China, ¿no? El virus vino por muchos sitios. Yo tengo que decir que a mí ayer se me cayó el alma a los pies, y creo que a muchas de las personas que nos vean también, porque pensar en otro confinamiento pues es muy triste y muy descorazonador. Era en marzo y era ahora teniendo unas navidades tan cerca, ¿no? Pero tal vez ha llegado el momento en el que sea mejor hacer un corte drástico, intentar
amarrar un poco los datos que muchos municipios de Málaga, no realmente en Málaga capital, pero muchos municipios de Andalucía y de Málaga están muy desbocados, ¿no? Pero los políticos a veces no ayudan tampoco porque crean falsas expectativas. Bueno, no ayudan tampoco, en este caso están ayudando poco. Pero, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta decía el otro día que era mejor ahora moverse poco para luego tener unas buenas Navidades. Es que no parece que sea ese tampoco el camino, ¿no? Para que las Navidades se conviertan como cuando Pedro Sánchez poco menos que incitó después del confinamiento a que disfrutáramos un poco. No, es muy complicado. Yo me acuerdo también hace poco que dijeron que algunos partidos no querían aprobar en el Congreso los 6 meses porque llegaba hasta mayo y entonces pillaba la Semana Santa. Pero bueno, el hecho de que esté el estado de alarma aprobado no quiere decir que haya medidas restrictivas, sino que el paraguas está abierto para cuando haga falta. Esto es, en fin, si nos ponemos a mirar la política, la verdad es que es para salir corriendo de este país. Yo lo siento, es decir, tú miras a Alemania y de pronto tienes menos casos y hay una decisión, toda Alemania, tienes una decisión en Italia, tienes una decisión en Francia y en cualquier país civilizado. Ahora aquí de pronto, que somos muy autonomistas, y yo el primero, es más, hubiera descentralizado todo lo que se puede, porque cuanto más cercano esté el poder de decisión al ciudadano o el conocimiento de la administración, mejor. Pero en este tipo de historias de una pandemia, algo que no se ha explorado nunca, nos hemos encontrado en la primera etapa donde toda la caña era para el gobierno central, que además asignó al Ministerio de Sanidad, un ministerio que era una de las Marías, que nadie quería porque no tenía ya ninguna competencia, le asigna justamente la gestión de algo que estaba totalmente sobrepasado. Cuando aprende ya era tarde. La presión de la autonomía, porque atribuía al gobierno el control político de lo que quería hacer, toda la presión, no queremos más alarma, estos están jugando, y ahora el gobierno hace así, se lava la mano y dice, pues vale, no queríais autonomía, no queríais sanidad, pues toma, toda la sanidad para vosotros. Pero es que son los ciudadanos, es decir, es que esto qué historia es. Es decir, en cualquier país civilizado tú tendrías que saber, lo primero que tienes que saber es que un gobierno gestionó una pandemia, evidentemente ese gobierno debe de caer. Porque es que si dentro de 2 años me encuentro al señor Simón hablando o al señor Sánchez dándome un discurso, se me va a cambiar la cara. Es decir, que uno debería asumir, yo me tengo que dedicar a lo que me tengo que dedicar con el coste político que pueda tener, porque voy a tener que estar dando malas decisiones. Y aquí no quiere nadie dar ninguna mala decisión, no quiere comunicar pues algo que va a molestar a la ciudadanía, que va a molestar al sector hostelero, que va a molestar con las multas. Es decir, aquí los políticos están acostumbrados a que ellos no pueden transmitir malas noticias, tienen que transmitir cosas buenas para ganarse la confianza. Bueno, yo ahí creo que durante el estado de alarma de marzo, el gobierno fue el que transmitió todas las malas noticias y la autonomía en las que presionaron para parecer las buenas de la película. Sí, pero ahora se han vuelto las tornas. Me he explicado. Pero creo que el gobierno dio malas noticias. Esa es mi tesis, que ahora he dicho, después de la caña que me disteis, toma, ahora para exactamente vosotros. Eso es. Pero eso no es, porque no puede ser que hayan estado ayer, por ejemplo, 3 presidentes autonómicos en la zona de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, el de Andalucía negociando con Extremadura, porque claro, al final no, en mi autonomía pasa el coche, en la tuya no, aquí no, porque martes, jueves yo tengo sábado 200. En Madrid. El alcalde de Málaga pidiendo, no, aquí en Málaga estamos aquí en un oasis como en Canarias, hacemos nuestro corredor y aquí no entra nadie, vienen los turistas y nosotros cerramos la hostelería a las 12. Es decir, esto es un desmadre y entonces llega un momento determinado y dice, ¿qué confianza puedes transmitirle a unos ciudadanos a los que hay que decirle, no se muevan, no pueden moverse, nos tenemos que aguantar encima 6 meses? Menuda está la alarma, 6 meses. Bueno, ¿qué confianza se transmite en eso? ¿No? Está aprobado hasta el día 31 de en Italia han estado permanentemente con el estado de alarma, pero no se ha hecho un debate político también como aquí, que aquí parece que todo es el debate político, que tenía que haber hecho una ley, porque así parece que el gobierno es el que se está al final todo el verano sin mascarilla, así como si no hubiera y en Suecia y ya la curva le ha hecho. Pero además que las decisiones las dilatan mucho, ¿no? Porque la Junta lleva toda la semana diciendo que hay que tomar medidas, las anuncia ayer, pero no entran en vigor hasta esta medianoche. Es decir, es para el puente, ¿no? Nada es inmediato. Para que dé tiempo a todo el mundo que pueda salir. Que todo pueda salir. Para los que se quieran venir de Madrid a la costa o a... Sí, además estas son decisiones, vamos a ver, son disuasorias. Tú te puedes encontrar un coche de la... Anoche venía que estuve, me encerré en la casa, como se dice vulgarmente, con el tiempo, a las 11 menos 1 minuto. Venía por la autovía a las 11 menos cuarto, 11 menos 20, camino de donde vivo,
y me estuvieron adelantando coches a una velocidad que yo no he visto en mi vida. La gente sabe que... ¿A qué velocidad? Pues parecía un campeonato de Fórmula 1. Digo, bueno, las multas, el que te puedas estrellar con la historia de que voy a llegar fuera del horario de confinamiento, ¿no? En cuarentena salía, que a veces iba al supermercado, a lo mejor, pues, no iba a muchos más sitios que al supermercado, pero dice, como me pille la policía o algo, uno sabe que está haciendo algo en los márgenes, bueno, no en los márgenes, pero dice, si me paran, ¿qué les digo? Que solo voy al supermercado, ¿no? Bueno, porque somos ciudadanos ahí con los valores interiorizados. Yo creo que el valor de ir a 180 por la autovía. No, porque quieres estar a las 11 en tu casa. Siempre, pero en fin. Tienes que haber salido antes, de verdad. En la hostelería la cena hasta las 10:30, 11 menos 25, y luego haya que llegar a casa, es que claro, bueno, claro, el toque de queda no es imposible de controlar. Es imposible que ahora no puedas entrar en Antequera y vayan a estar, es decir, sería la parálisis. Yo creo que eso es una forma disuasoria para que ahora muchas personas que ante el riesgo de que que te puedan imponer una multa, pero eso es imposible, que puedan controlar reuniones a partir de ahora de 6 personas en las casas, reuniones que bueno, en Madrid la han suspendido, ¿no? Se puede reunir la gente. Madrid es que es un sin Dios. Sí, Madrid es un sitio. Pero cuando se habla se ha independizado, se ha independizado. Del sentido común, ¿no? Porque cuando han salido los 3 presidentes, las 2 Castillas y ella, y decían, bueno, habíamos alcanzado un acuerdo los 3, pero ahora no. Lamentable, o sea, ahora no, lo habíamos alcanzado los 3. Y Ayuso coge el coche oficial, llega a Madrid y anuncia que otra cosa absolutamente distinta, o sea, una deslealtad ya incluso entre gente del mismo partido. Pero es que los políticos juegan, insisto, no quiero generalizar, pero a mí los que están ahora mismo no me... Un regate a corto, ¿no? Sí, al corto plazo. Es decir, que yo quiero mi reelección. Quiero mi reelección. Y entonces no estás pendiente de otra cosa. ¿Que le va a dar más réditos el qué, Antonio? ¿Que le va a dar más rédito el pensar en la economía? Si nosotros hablamos de la hostelería de la Costa del Sol, que es muy importante, la hostelería en Madrid es infinitamente importante también. Claro. Es decir, que Madrid vive de montones de congresos, la gente come muchísimo en las calles, los trabajos tienen otro hay muchas oficinas, bajan en media hora, es decir, bueno, es que los cierres, las salidas por las noches también son... muy numerosa, y eso es un daño tremendo. Entonces al final tú sabes que te estás cargando buena parte de tu economía, y eres tú la que te lo estás cargando. Llegaron a decir, por ejemplo, que Fitur, que deja millones en Madrid, y va gente de toda España, y eso es un maná económico, y como Madrid tiene muchas ferias. Ya ha dicho que en mayo. Está pasando aquí, es decir, dentro de unos días vamos a ver qué pasa. El Ayuntamiento de Málaga sigue adelante con una convocatoria magnífica de todo tipo de alcaldes que vengan, de gente que venga a hacer el SIMED, la convención, el salón inmobiliario de la construcción, es decir, y va adelante. ¿Por qué? Porque el Palacio de Feria al final se queda vacío, no hay convenciones, no hay nada. También es una ruina, es decir, que todo lo toca, y al final son elementos económicos que a largo plazo cuestan más vidas que la propia pandemia. El problema de la pandemia es que saturamos los hospitales y nos morimos en los pasillos sin que nos atiendan, como las películas que hemos visto. Sí. Estamos al borde de la saturación, y además hay enfermos de otras patologías que ven retrasadas sus citas médicas también. Es que es algo normal. Tus hospitales están construidos para un determinado porcentaje de casos, más o menos, que tú sabes. Eso se sigue produciendo. Lo que le haces es añadirle un 25% más, o un 30% más, o incluso un 40% más de carga sobre lo que había. Entonces, para poder absorber eso, o eliminas lo que estabas haciendo, lo que atendías antes, y entonces al final, a la postre, ¿qué significa? Es decir, si esas patologías las tenías que atender, y ahora tienes que dedicarle a otra. Pero los ERTE están prolongados hasta final de año, ¿no? Entonces hay una gran pequeño colchón para muchos autónomos, ¿no? En Alemania creo que ya está hasta enero del año que viene. Eso es lo que iba a decir. En Alemania se ha aprobado que, como en noviembre cierra hostelería, van a tener una prestación del 75% de lo que facturaran, que me parece bien porque hay que facturar, en 2019. Yo creo que alguna medida de apoyo a la hostelería en ese sentido se hace imprescindible, no solo para los pequeños autónomos, sino las grandes empresas. Pero es que realmente, ¿tú crees que los políticos están mirando tan a corto que piensan que tengan alguna ayuda ahora o algún sustento, la hostelería, todo?
es más beneficioso para ellos que intentar controlar una curva que parece que se les escapa de las manos, que hagan lo que hagan, no la van a poder... Bueno, pero la verdadera ola también pandémica de descontento vendrá, por ejemplo, a mediados del año que viene, cuando a mucha gente se le acaben la protección social, los subsidios, el paro, etcétera. Pero sí que yo creo que por eso hay que vivir, lo que dijeron ayer me hizo reflexionar, todos vivimos pensando, y yo no lo voy a dejar de hacer, que va a haber una vacuna porque me da esperanza. Entonces todos pensamos, oye, mira, el verano que viene, con una parte de la población vacunada, pues podremos volver a viajar un poquito, podremos volver a... El otro día decía Ignacio Martínez en su artículo en Málaga, en el Grupo Yoli, que a lo mejor estamos, por ser optimistas, estamos en vísperas de que dentro de un año o dos estemos como en los felices años 20, ¿no? Que recuperemos un poco las amistades, los contactos sociales, los viajes y haya una eclosión, pero de momento hay que pasar. Yo creo que tenemos que vivir los ciudadanos. Menos mal que existen las redes sociales, porque la soledad se combate con las redes sociales. Los gobiernos tienen que vivir como si no se fuera a sacar una vacuna. Eso es cierto, aunque nosotros mantengamos la esperanza. Pero hacer un plan de aquí al verano del año que viene. Laura, aunque se saque una vacuna tiene que inmunizar al menos al 60-50% de la población mundial. Ya, pero mundial. Bueno, siendo realistas, que empiece por llegar a la población sanitaria y a la población de riesgo, y ya los demás haremos una vida mucho mejor, mucho más tranquila, si los que lo necesitan están protegidos. ¿Vale? Pero si es como lo de la gripe, por ejemplo, que todos los años pues no te da tiempo a producir otras vacunas. No importa, en el mejor de los sentidos, si es permanente, miel sobre hojuelas, pero si no, pues nos vacunaremos todos los años y se irá pausando el ritmo de contagio. Pero si se calcula que tú necesitas 2 o 3 años incluso, aunque sí está la vacuna, para lograr inmunizar a toda la población del mundo y poder desterrar, pero Antonio, si lo que sucede de nuevo es que nosotros necesitas somos de la proceso, población del mundo privilegiada, más nosotros somos de sí. los primeros que se vacunan. Pero hoy en día eso que lo cuenten el tránsito en todas partes, al final, si no, en el momento que nos abramos y nosotros vivimos de turismo, pues entonces ¿qué hacemos? Sí, pero es que los que vienen aquí de turismo también son del primer mundo como nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar al primero de nuestros columnistas de esta noche, que es Fernando del Valle, director de ABC Andalucía, que nos trae su espuma de certeza. Por si alguno seguía sin querer verlo, es ya todo un hecho. El COVID nos atropella y Andalucía se cierra. Nuestra comunidad, experta en acoger y dar cariño, al turismo una sonrisa y media de aceite y tomate, siempre mejor con jamón, levanta un muro antes del puente de Todos los Santos. Andalucía se cierra hacia afuera, pero también lo hace por dentro. Más de 110.000 personas de la comarca de Antequera no pueden salir de ella, y a los habitantes de la capital, o los de Marbella, nos está vetado un garbeo el domingo por el Torcal o un buen plato de porrilla de espinacas, ahora que Charo Carmona reabre con tanto arte su cocina. Nos vuelven a encerrar, aunque no como en marzo, por el momento. Gracias a nuestra magnánima autoridad, siempre tan competente, aún podemos salir a la calle, llevar a los niños al cole e incluso tomarnos una caña en el bar. Hasta las 10:30, eso sí. La hostelería pedía un rato más para poder dar la cena, pero en otros lugares de España ya no te ponen ni el desayuno y a estas alturas algunos deberían estar castigados sin postre. Confinados en sí mismos, fustigándose ante el tremendo fracaso colectivo que representa cada incremento de los contagios, cada planta del hospital llena, cada sanitario infectado, cada funeral sin deudos. Ojalá logremos no morir de neumonía, pero ¿y el hambre? ¿Cómo no hacernos sangre también por cada bar que nunca más abrirá, por cada hotel al que solo visitarán las arañas? Nos consuelan con que Alemania también clausura sus restaurantes, pero allí ponen tuercas, no viven de servir. Y encima la Merkel, también en Francia, anuncian compensaciones económicas a los negocios afectados. Aquí, mejorando lo presente, el gobierno se sube el sueldo y ultima cómo freírnos a impuestos, mientras sigue jugando al mercado persa del estado de alarma. En el fondo, y dada su eficacia, nos representan. Hoy, ya ven, traigo muchas certezas, pero casi mejor que me las guarde debajo de la mascarilla. Se las cambio por una petición. Por todos los santos, cuídese y cuídenos al resto. Ahí estaba Fernando del Valle con sus espumas de certeza, una semana más aquí. Bueno, Laura, hablaba el compañero de ese fracaso colectivo que supone cada nuevo contagiado, cada funeral, etcétera, ¿no? Cada contagio, cada persona que va al paro es desde luego una gran tristeza, ¿no?
pero es que a mí ciertamente me parece que hay cosas que es difícil hacer tan bien como los papeles nos dirían, ¿no? Nos hablan de China. El civismo asiático ha conseguido parar el virus. Mire usted, el civismo asiático no es. Es que usted, si está en China y le llaman para hacer una PCR y no va, le llaman a su casa a un comité vecinal, que a mí eso me suena al espía durante el franquismo. ¿Te has hecho la prueba ya? Pues hasta que no te la hagas no puedes venirte al bar. Al día siguiente has ido, ¿no? Uy, pues entonces no te puedes... Nosotros subimos la compra, no baje. Le ponen barricadas en las calles. Entonces, bueno, quiero decir que no todo es un civismo extremo en ciertos países que ha faltado en España, ¿no? Ya lo he contado en otras ocasiones, mis amigas que viven en otros países, en Alemania, en Austria me decían, ¿qué vas con mascarilla a la playa? Digo yo, y toda Málaga, y toda Andalucía. O sea, hay muchas cosas en las que hemos sido absolutamente ejemplares. Otra cosa es que cada cuánto nos cambiamos las mascarillas. No quiero decir esto porque desalienta el renovársela, pero... Con mascarillas vamos, pero... Bueno, en fin, mascarillas quirúrgicas, no usen ustedes las mascarillas... Lo que se cambian algunos de... No usen ustedes las mascarillas de tela, bueno, úselas con cariño, pero pónganse la quirúrgica debajo. Pero quiero decir... la tasa de contagio se ha mantenido bastante bien en verano en España con brotes, pero es que un brote quería decir que hubiera 3 personas contagiadas. Entonces, con 44 millones de habitantes, pues es normal que hubiera muchos brotes. En verano se ha mantenido muy bien la tasa, pero luego es cierto e innegable y preocupante que hoy no sea así. Pero es que está sucediendo en todos los países. Era previsible que esta segunda ola... Lo que pasa es que yo creo que en Alemania, en Italia, ha llegado de una forma muy súbita y en España hemos ido subiendo paulatinamente, desgraciadamente. A mí me decían, hoy he leído que los 5 pueblos de Málaga que tienen más de 100.000 casos cada 100.000 habitantes, que es... Más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes. Es. Pero claro, estamos hablando de pueblos muy pequeñitos, ¿no? Como Almáchar, que tiene 48... casos, lo que supone un 2.605 cada 100.000 habitantes, o sea que hay que relativizarlo. Pero me hablaban, por ejemplo, del caso de Periana, que piensan que el brote de Periana estuvo en un cumpleaños de un adolescente, de gente joven. Pues yo tengo que admitir que por mi edad no cometo ya estas tropelías, pero me temo que gran parte de los casos está en esos tipos de sectores más jóvenes, pero que el grueso de la población me niego a admitir que no hemos sido cívicos, me niego a admitirlo, la verdad, no sé qué ven ustedes, no sé qué veis, compañeros. Vamos a ver, que es imposible que tú mantengas, tú puedes estar alerta, no pasó ni en el terrorismo, es decir, había gente que sabía que podía ponerle una bomba a lapa debajo de un coche y durante el primer mes se agachaban todos los días. Sí. Y el segundo mes lo hacías lunes, miércoles y viernes, y al cuarto mes lo hacías una vez por semana por si acaso. Es decir, es imposible mantener la vigilia permanentemente durante ¿cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2 años? Lo que sea. Es decir, ahora te dicen un estado de alarma 6 meses. Vamos a estar... Tú ahora mismo volvemos a tener miedo en el cuerpo y seguramente esto va a ser efectivo para que durante los próximos 15 días o un mes, porque ya se sabe todo esto que está pasando ahora, es el anuncio que sí que, ahí sí que lo saben los expertos, ahí sí que científicamente sí que lo tienen ellos los datos, saben que a final de este mes, del próximo mes de noviembre, vamos a estar fatal con el tema de las hospitalizaciones y demás, claro. Porque ya se está, el magma ya se ha engendrado y por tanto ahora mismo lo que tú vayas a cortar es a un periodo de tiempo de 3-4 semanas, pero mientras tanto lo que ya llevamos, lo que ya está hecho, el contagio ya está. Y por tanto, al revés, no vamos a desanimar, porque vamos a ver, bueno, pero si ya estamos encerrados y esto no frena. Entonces, no, porque los efectos se notan. Va muy distante del tema, ¿no? Claro, si estábamos en unos contagios de 300 y pico por 100.000 habitantes de media en España, ¿no? Y el objetivo era 25. Claro, y ahí es cuando reaccionan los otros países. Es decir, el problema es que nosotros hemos reaccionado muy tarde. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque había que volver a salvar el turismo, porque al final si tenías una ocupación hotelera, la Costa del Sol al final creo que ha tenido una ocupación, de memoria no lo sé, pero el otro día daba el dato, porque se volvía eufórico el vicepresidente de la Junta para decir, es que hemos tenido una ocupación del 50% o de más del 50% de la hostelería, ¿no? Pues claro, pues que al final tienes que ir salvando eso. ¿Cuántas vidas eso cuesta? Bueno, pero como empezamos en temporada baja ya de nuevo, ¿no? Estamos cayendo en temporada baja.
pues se han atrevido. Incluso algunos de esos instrumentos, como el bono turístico de la Junta, que tenía su bondad. Ahora absurdo. Claro, es absurdo. Absurdo. Pero además ellos sabían que podía quedar invalidado seguramente, ¿no? Pero volvemos a los tira y aflojan dentro de la propia, porque cada uno es responsable. Entonces, si tú de pronto eres el consejero de turismo y tu área es un desastre y a ti se te echa encima todo el sector, tú estás hablando con ellos y cuando tú hablas con el sector, pues son los empresarios que se están arruinando. Sí, él da una respuesta para su target, para su público. Los trabajadores con su futuro que de pronto se queda destrozado, que tienen sus deudas, sus hijos estudiando, su vida. Lo normal de cualquier persona. Y que dice, bueno, ¿y por qué? Pues yo cambio y pongo un ventilador aquí, pero déjame, pero esto no, ¿por qué se dice, no? Y claro, tú no puedes decir, bueno, es que cuando nosotros socializamos, pues lógicamente, ¿dónde lo haces? Pues en un bar, en tu casa, lo que sea, al final si te tomas una copa, si te tomas dos copas, si tienes esa alegría no vas a estar todo el rato pensando con la mente, bueno, tendrían que vender a lo mejor... Claro. Que fuéramos todos con los cascos esos, que ya han desaparecido de la calle, no sé si lo viste al principio, ¿no? Muy poquito, ya muy poco, las viseras. Llegamos a estar los soldadores, ¿no? Con las viseras, pues todo el mundo porque no con protege visera. nada más que los pues ojos. A lo mejor sería lo suyo, que fuéramos todos, en vez de con las mascarillas, con cascos de estos de romano, pero transparentes, ¿no? Las viseras que solo protegen y los eso puede ojos, estar en tu casa, hablando con quien sea, y ya está, ¿no? Todos pasamos también por estados de ánimo distintos y a veces tenemos el ánimo de decir, bueno, es que hay que un poco, con todas las precauciones, seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Y otras veces dice, bueno, esto hay que... Sí, pero es que hay que conciliar, es que es muy difícil la decisión. Yo entiendo, creo que no lo han hecho de la mejor manera posible, pero entiendo que es muy difícil el decir, paramos el país 2 meses, que esta gente tenga su modo de vida garantizado, y luego empezamos, o lo ponemos a medio gas, que la gente sobreviva. Pues lo han intentado con la inercia dejarlo llevar, pero es cierto que empezamos la temporada baja del turismo y de la hostelería en noviembre, y que es tal vez un buen momento para volver a cortar. Hablando de los estados de ánimo, desde luego descorazonador para mí pensar volver a encerrarnos todos, ¿no? Pero en estos países, en Francia y Alemania, pues la escuela se va a mantener, que para mí me parece que es fundamental que siga habiendo una escuela presencial para que no se acrecenten las desigualdades y los niños sigan teniendo un proceso de socialización lo más normal posible. Pero el resto de la actividad tal vez sea el momento de pararlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, un alto y enseguida volvemos. Retomamos ya nuestra conversación con Antonio Méndez y Laura Teruel. Vamos a ir un poco a asuntos municipales, a lo más concreto de Málaga. Hay muchas informaciones sobre variados asuntos que están de actualidad, en La Historia, por ejemplo, otros. A principios de semana, el periódico de Antonio Méndez, Málaga Hoy, bautizaba a Juan Casá, a principios de semana o antes, a Juan Casá como el Messi de la política, por sus altos rendimientos, no en goles, pero sí en euros, ¿no? Porque le había reportado la asistencia en unos minutos a alguna comisión y algún acto municipal, 500 euros, ¿no? En un ratillo, sí. Hombre, Messi cobra más, ¿eh? Un poquito sí, exagerado más, quizás, pero... A nivel pero municipal. Pero hace disfrutar tanto. A mí no. A nosotros no. Los regates de Casá hacen disfrutar a más de uno, ¿eh? No, Casá regatea, vamos. A los madridistas... Casá regatea... Él se preocupó de, claro, como unigrupo, como minigrupo, grupo portátil, ¿no? Grupo unipersonal, se preocupó y le dejaron de poder asistir a todas las comisiones, y aparte de también tener una retribución como miembro del equipo de gobierno en la Diputación, donde lleva relaciones institucionales, ¿no? Hemos leído también una sentencia del Supremo, que lógicamente veremos la repercusión que puede tener, porque el Supremo deja algo claro, que yo creo que sí que es muy interesante, que tú no puedes cercenar los derechos políticos de un concejal no adscrito, aunque en el periodismo rápidamente decimos un tránsfuga, porque es como nos conocemos, ¿no? Muchas veces. Es decir, cuando se pasa del grupo y no quiere dejar su acta de concejal o su acta de diputado, y que por tanto no puede percibir, es decir, no se puede premiar ese transfugismo, ese pase a la no adscripción por la enfado de un partido, no puede ser premiado con aumento o ingresos es que es un tema ajenos a los que ya tenía, que es lo que está pasando. Claro, el señor Casá cobra ahora bastante más. Uno puede, porque decían que esto ha pasado más veces en el Ayuntamiento de Málaga, bueno, en todos lados, pero no estamos centrando en Málaga. Uno puede discrepar de su partido y por tanto dejarlo. Lo hemos visto, se me ocurre
el mencionado en el pleno en el Ayuntamiento Carlos Hernández Peci o más recientemente con Juanjo Espinosa, ¿no? Pero una cosa es que te vayas al grupo de no adscrito, bueno, Izquierda Unida tiene un historial que acabo de acordarme también largo. Una cosa es que te vayas al grupo de no adscrito y otra que no te puedes poner en la lista de otro partido, pero en la práctica estés ejerciendo de concejal de otro partido porque apoyas todas las decisiones. Es comprensible, admisible que dejes tu partido y te quedes en el grupo de no adscrito, pero no puede ser, no pueden cubrir un beneficio personal. Eso es lo que intenta esta ley antitransfugismo, que es que viene por un caso en Valencia muy curioso en el que una concejala de Ciudadanos dejó Ciudadanos para darle el voto a otro partido y bueno, le cayó el maná del cielo, empezaron a nombrarla de todo. Entonces a Juan Casas yo creo que solo le han nombrado, él ya era portavoz del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en la Diputación y ahora le han nombrado Relaciones Internacionales, ¿no? No, eso es institucional. Ay, perdón, institucional. Eso es el plus que no debería poder cobrar, ¿no? Claro, y lógicamente habría que ver también en lo que es el ayuntamiento, o de mantenerle a raya, ¿no? En lo que es el Ayuntamiento de Málaga, lo que percibía antes por la asistencia a pleno, porque claro, tenía una plena dedicación antes a la Diputación, lo que percibía antes, y si ahora ha visto recompensado sus honorarios, como todo parece indicar, en este aspecto, y lógicamente pues también incluso había una moción de julio del grupo de Ciudadanos cuando el Ayuntamiento de Málaga lo declaró con el voto de Ciudadanos tránsfuga, concejal tránsfuga, lo declaró con el voto de la izquierda y de Ciudadanos. Pues en esa moción se pedía que la asistencia a pleno de los concejales que ya tenían otro tipo de dedicación fuera nada más que 50 euros y en las comisiones. Claro. Uy, yo ahí no estoy muy no de acuerdo. Los 250 euros que había antes, ¿no? Ha sido nuestro compañero Fran Cristófolo hoy en El Español el que ha hilado esa sentencia de Valencia con el caso de Casá. En el municipio valenciano pasa lo que describía Laura. Sienta jurisprudencia. La jurisprudencia que sienta es, en síntesis, que alguien que huye de su partido o deja su partido o sea tránsfuga o no, no puede a resultas de eso experimentar una mejora en sus ingresos y en su posición política. Puede estar en más comisiones porque el acta es personal. En las comisiones informativas sí, pero eso lo permite. Puede estar en más. La sentencia le permite que esté en todas las comisiones informativas para que ella pueda realizar el ejercicio de Pero fíjate que yo estando de acuerdo en eso, su labor política. Hay una cosa que no comparto de esa moción que se aprobó en Málaga y es el querer regatear o cicatear con el dinero de los que se le paga a Juan Casá o a cualquier concejal no adscrito por asistir a pleno. O sea, solo se le paga por ir a los plenos, 50 euros. Si lo dividimos entre el número de horas, es que me parece indigno pagarle a un representante político 10 euros la hora. Yo entiendo que se les quiera castigar o estigmatizar. Estamos hablando. Pero no se puede. Esto es como, claro. Pero pagarle 50 euros la hora por ir al pleno de Málaga es que, con todo los respetos, lo mismo que se le paga a alguien que está limpiando. Yo creo que la política, los castigos y la erosión de la imagen política no se deben plasmar justo en esto. Me parece que desacredita. Creo que no es la correcta, porque tú le estás pagando un sueldo a un responsable público que ya tiene una exclusividad, que ya tiene un sueldo en otro organismo. Y entonces, cuando va a prestar el servicio a otro organismo, es decir, pero tú ya tienes el sueldo público. Ya. Entonces, lo que le dicen, bueno, evidentemente, si está en la Diputación, cobrando de la Diputación, no puede estar en el Ayuntamiento cobrando, porque entonces las funciones en la Diputación no la estará haciendo en un sitio y en otro, la está haciendo a la vez. Pero es la que va al pleno. A ver, en un pleno uno se tiene que preparar una documentación, tiene que votar, tiene que. Pero es que ya tiene un sueldo público en la Diputación. Por eso le pagan en la Diputación. Por eso le Yo pagan en la Diputación. Creo que la erosión de la imagen de los políticos, que en grandísima medida obedece a ellos mismos, no debe tampoco servir como ciudadanía para exigir condiciones que hacen que la política parezca un arte de trilero y que no esté valorada en su justo término. Pero yo creo que asistir al pleno implica unas responsabilidades y tiene que estar pagada en proporción a las responsabilidades que implica. Sea Juan Casá o sea el que sea. Tú pagas un sueldo público, institucional, que lo cobra por ser concejal. Lo que pasa es que está desempeñando en la Diputación Provincial. Otra cosa es que fuera un concejal sin dedicación
y entonces el esfuerzo de ir al pleno porque él tiene su actividad particular o su actividad privada. Pero en este caso... ¿Vale? Y entonces va al pleno y lógicamente eso debería estar pagado porque va a preparar el pleno porque él no tiene dedicación, pero si tú tienes total dedicación es como si los jugadores, estamos muy acostumbrados a los jugadores de fútbol, cobran su fichaje, su sueldo, yo no sé qué, y ahora si ganan un partido te dan una prima, pues entonces ¿qué te pagan? ¿Por ponerte la camiseta y salir por darte las carreritas del vestuario, claro, o qué? Pero además hay otra cosa, o sea, tiene que ir acorde con la responsabilidad, pero es que gana 93.000 euros, entonces sí, ¿cuánto tendría que ganar el alcalde si eso va por la responsabilidad? Yo estoy de acuerdo contigo, Laura, en que la política tiene que estar bien pagada y lo contrario es demagógico, porque si no, solo se dedicarían mediocre y porque hay que dignificarla. Por eso tenemos tan regulares políticos. Claro, por eso claro. Tenemos tan regulares políticos. Pero una cosa es estar bien pagada y otra son 93.000 euros, que ya, hombre, está bastante bien pagado. Está bien pagado, sí, tenéis razón. Pero bueno, también os digo que a Juan Casá todo lo que se le pague, el espectáculo lo agradece, porque sí, hombre, da una vidilla. No sé si los votantes de Ciudadanos lo agradecerán tanto como los periodistas. En ayuntamientos que es donde podemos aplicarles, por ejemplo, el ayuntamiento de Estepona, donde la oposición no está retribuida, es decir, no hay... Eso no me parece. Entonces, claro, tú no puedes hacer, al final todos tienen que dedicarse a su actividad privada y entonces te pagan por asistencia al pleno. Claro, lógicamente eso sí que no me parece correcto, porque entonces no hay una oposición que pueda dedicarle horas para poder realizar el ejercicio de controlar al gobierno, de estar preocupado, es decir, que allí, si yo tengo que echar un montón de horas, se las tengo que quitar a mi trabajo particular, porque si se las quito, encima no llego a final de mes, pues entonces no lo puedes hacer. Pero en este caso no tiene nada que ver en este caso la discusión sobre que los políticos están mal pagados. Están muy mal pagados, pero son muy malos también. Entonces no se sabe por qué, si son muy malos porque están mal pagados o, en fin, yo me atrevo a decir que son muy malos porque al final la política, desgraciadamente, ese ejercicio que tienen de criba para que lleguen a los cargos los que son fieles a los partidos, a los aparatos y demás, impide que gente con calidad, gente con talento, pues se meta ahí. Eso es un en ese salto de como los salmones remontando el río de los vericuetos orgánicos de los partidos, ahí se quedan muchísima gente con valía. Claro, con mucha valía. Llegan pues los más pelotas, los que están todo el rato pues diciendo, defendiendo al gobierno. De hecho, sin ningún criterio y sin nada. Se acusa mucho entre ellos de que tal llegó porque era el que le llevaba la maleta a no sé quién, porque era el secretario o porque era el de Juventudes, pero muchos no tienen vida fuera. Yo decía lo de Juan, entiendo lo que dice Antonio de Estepona, me parece insostenible, pero decía lo de Juan de Juan Casá porque bromas aparte, y voy a ver si la vista, porque la edad no me lo permite tanto, el espectáculo, yo creo ya que va polemizando con lo suyo. Efectivamente, quería leer un tuit de esta mañana de Nieves Egea de la cadena SER, en la que decía que en el pleno le había salido un inesperado aliado al alcalde, porque Juan Casá había arremetido contra Noelia Losada de Ciudadanos y también contra el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, por el tema de los terrenos de la Astoria, que él quiere, entiendo, que apoyar al alcalde, y está acusando a Noelia Losada, de su ex partido, de dar marcha atrás y de ahora ha pedido un informe arqueológico y vincularía en todo caso su votación a esto, no es lo que entiendo que en ese momento molestó a Juan Casá. Por eso creo que dejar un partido para los periodistas da mucho juego, y a mí me ha hecho gracia el tuit, pero para los ciudadanos es bastante preocupante, porque en líneas generales uno sabe quién es los números uno del cartel de cada partido, pero los demás no sabemos quiénes son. Entonces uno vota, pues voto a tal candidato, a tal, pero el resto uno confía en que van a defender los valores del partido, de las siglas que está votando. Cuando un concejal se va, y en este caso es más sangrante porque era el cabeza de cartel, deja a la ciudadanía y al partido muy mal, porque ahora este hombre, ¿a quién responde? ¿Ante quién responde? Porque electorado ante ninguno, porque no se va a volver a presentar con ningún partido. Tiene que afiliarse ya al PP. Bueno, en ese caso lo resolveríamos. Pero la ciudadanía ahora no sabe. Pero deja interesante las votaciones también, un poco ahí si lo enfadan, si votan un lado o en otro, ¿no? Bueno, es que el voto de Noelia Losada es tan fundamental como el del señor Casá. Claro. Que el señor Casá apoye, que ahora parece que se ha puesto la camiseta de Paco de la Torre, él lo apoye. Si Noelia Losada no la apoya, al final la mayoría no la tiene el actual equipo de gobierno, es decir, aunque esté la propia Noelia Losada, que eso sí es un poco incoherencia, pero bueno, estamos viendo también que los gobiernos de coalición, cuidado, cada uno tiene que marcar su distancia, ¿no? Lo que sí resulta, pero bueno, del señor Casá es muy difícil sorprenderse ya, pues que ahora se ponga defensor
de la Astoria, porque su propia página web que tenía de la Astoria, sus declaraciones en el verano de 2018, verano o primavera, no recuerdo exactamente la fecha, eso que la puse en un artículo el pasado domingo, pero ya se me ha ido la memoria, donde decía que si los restos arqueológicos que aparecían en la Astoria eran de valor, evidentemente lo condicionaba, había que dejar diáfana la plaza. Lo que sí tiene razón el señor Casá es con el portavoz socialista Dani Pérez, que efectivamente aquí, si el edificio lo llega a hacer Antonio Banderas, nadie se preocupa si tiene restos o deja de tener restos, ¿no? Y ahora de pronto el PSOE se pone a proteger a los restos, entre otras cosas porque sabe que es el gran proyecto del alcalde y quiere fastidiarle todo lo que sea, ¿no? Y aquí lo hemos estado discutiendo, es muy discutible, efectivamente, tratar de proteger tu pasado y demás, y tratar también de avanzar, ¿no? Es una decisión muy compleja, ¿no? Y no esta historia además de las consultas, ¿no? Que ahora se sacan, las consultas populares, ¿no? Es decir, estamos en no he visto chorrada un más grande. populismo No he visto chorrada más grande. Espectacular. Hombre, es que ni se organizan, ni la gente participa, ni el poder puede estar todo el día delegando a ver qué se hace para molestar a los vecinos, ni siquiera en algo que se podía haber implicado tanto la ciudadanía como qué se hacía en Repsol. También hubo una milonga, vamos a organizar una consulta, ¿no? Eso no se organiza ni es vinculante. Lo que promueven nada. esto siempre que son los de Adelante. Todos son esfuerzos inútiles hasta que se hace lo que el alcalde quiere. Adelante Málaga, Adelante. Sí, lo que pasa es Andalucía. que el alcalde se puso delante de la pancarta de las decenas de vecinos de la zona de Eugenio Gros y compañía para cargarse el tranvía o el tranvía en superficie al civil, ¿no? Es decir, que bueno, que usamos a los vecinos cuando queremos usarlos, ¿no? Sí, ahora en Cádiz van a hacer una consulta ciudadana y lo decía porque claro, Adelante Andalucía, bueno, ay, qué gracia me hizo. El cachondeo que se ha formado. Ay, a mí me hizo, bueno, es que en Cádiz tienen mucha gracia para estas cosas. Entonces han puesto una serie de nombres porque por la ley de memoria histórica Ramón de Carranza pues fue un señor, ¿no? Vinculado al franquismo y bueno, pues le van a cambiar el nombre igual que a nuestro hospital Carlos Haya de toda la vida, ¿no? Pues yo es que creo que los de Cádiz tienen tanta gracia que van a votar Ramón de Carranza otra vez, pero bueno, daba una serie de nombres. Bueno, pues esa consulta ciudadana va abierta a cualquier ciudadano, creo que sin límite de edad. Y aquí se volvería a votar Carlos Haya, ¿eh? Claro. Yo solo me hizo mucha gracia pensarlo. Pero claro, son nombres que había que quitar de la carretera de Cádiz o la avenida de Velázquez. Yo digo carretera de Cádiz. Todo el mundo lo sigue diciendo. Y el Qué distrito absurdo, es que bueno, pero no importa, la ley de la memoria histórica yo creo que cuesta, pero es verdad que hay que eliminar o dejar de tener normalizado o asumido que ciertos nombres y que ciertas placas. Yo recuerdo en el 25 años de paz que veía a mi abuela y yo veía de pequeña ese escudo ahí con el águila, digo yo, esto cuando yo lo estudié en el colegio ya lo han quitado, claro, pero esto yo cuando estudié en el colegio ya había hacía mucho tiempo que había muerto Franco. A lo mejor le pones una placa al lado, le dices, y esto era un vestigio de tal, porque lo que no puedes estar arrasando todo el rato con la historia. La historia es mala, pues entonces arrasa con el franquismo, que yo estoy muy de acuerdo de arrasar con el franquismo, y ahora está, por ejemplo, en Estados Unidos, analizándose profundamente, porque llevan razón, pues que Thomas Jefferson, que fue el que lanzó el discurso de los derechos humanos, tenía 150 esclavos en su finca, o no sería una finca, sería... Entonces, claro, la de la cancelación también. Yo creo que hay un equilibrio bastante... Yo creo que la memoria histórica hay que aplicarla para algunas cosas pendientes y otro aprender a vivir con la historia, justamente para que se sepa, se conozca y no te pase que pregunten a las jóvenes que quién era Miguel Ángel Blanco y nadie sepa quién era Miguel Ángel Blanco, o que te pregunten ahora porque hace un año sacaron al señor Franco de su mausoleo que tenía, pero si no, preguntas dentro de 10 años y nadie sabe quién era Franco en España. También lo que conviene, conviene conocer a tus propios paisanos, claro. Porque Kichi está arrepentido, el alcalde de Cádiz, de haber hecho esa consulta, porque yo estoy de acuerdo en que hay que eliminar los vestigios franquistas totalmente, pero sonidos como Carlos Haya o Ramón de Carranza es que han perdido su significado, es que ya son como fonemas que la gente les nombra así. Vaya, yo tengo que, para mí Carlos Haya era cuando era pequeña Carlos Haya era una palabra, yo no sabía que era Carlos de Haya, era Carlos Haya en malagueño. No, es que sigue siendo Carlos Haya, no Carlos de Haya. Pero la gente con el cachondeo, ha votado a Abascal, el Cid,
butragueño, o sea, cientos de nombres para el estadio nuevo de Cádiz. Para renombrarlo. Claro. Para mí es el paradigma de lo que tampoco es tan importante, a fin de cuentas un estadio de fútbol no es lo mismo, si queréis tomar, que el uso que se le da a la historia. El estadio de fútbol se le puede llamar Wanda, no tenemos uno que se llama Wanda en Madrid, o sea, no es tan importante. Hemos tenido para mí el paradigma en España de nuestra gracia o de nuestro desprendimiento o de pasar de todo cuando nos tocan las narices fue en las votaciones de Eurovisión cuando salió. ¿Quién salió? Pero es que somos muy el Chiquilicuatre. Pero porque era para Eurovisión, que no te está jugando el presidente del gobierno, es para reírte un rato. Era para Europa y era para reírnos. Pues así nos pasaba porque Ruiz Mateo fue eurodiputado, porque como era para Europa, toma Europa. Sí, no, la gente lo votó. Es una venganza, los malvados ingleses siempre nos dan 0 puntos, pues le mandamos el Chiquilicuatre. Me parece bastante poco importante, me parece hasta eurodiputado, el primer personaje que pase por aquí, perfecto. Política y asuntos sociales no me parece equiparable. Un empleo, era su eslogan. Otro que prometió 800.000 votos también como Guerra y Bueno, vamos a hacer una breve pausa para escuchar a otro de nuestros columnistas, al gran José Antonio Sau, de La Opinión de Málaga. La pandemia aprieta. Y aunque queremos pensar que salvar vidas es lo primero, todos, y cuando digo todos me refiero a todos, miramos de reojo las enormes consecuencias económicas que está dejando el coronavirus a su paso por España. Claro que hay que salvar vidas, cómo no, pero también hay que hacer frente dentro de lo posible a la depresión que se dibuja ya en el horizonte. Ahora el presidente ha dibujado 6 meses de estado de alarma para que las comunidades a demanda puedan aplicar el toque de queda y frenar la movilidad nocturna. El problema es que el toque de queda impacta de forma frontal contra una de las líneas de flotación de nuestra economía, la hostelería. Ya han pedido los hosteleros, por carta, que es como se piden las cosas importantes, al también malagueño presidente de la Junta, que aquí el toque de queda empiece a las 12 de la noche, en lugar de a las 11, y acabe a las 6 de la mañana. Una hora, dice Javier Frutos, presidente de Maus, es la diferencia a veces entre la ruina y seguir abiertos. Los hosteleros defienden que en los bares y los restaurantes solo se ha generado el 3,5% de las infecciones y que la mayoría de estas se dan en reuniones familiares, en botellones, en fiestas privadas. El ocio nocturno de momento sigue cerrado. Hasta la oposición municipal, que había abogado por un cambio en el modelo de ciudad y por tanto en el económico, pide ahora al ayuntamiento que dé difusión por sus canales y medios a la campaña que invita a los malagueños a adelantar la cena a las 8, un horario más europeo que autóctono, pero que puede ayudar a salvar muchos bares. ¿Y qué decir del hecho de que el estado de alarma se decrete durante 6 meses, tratando de eludir el control parlamentario, de que ya se pongan en jaque la campaña navideña y se renuncie a la Semana Santa, y todo lo que ello conlleva en sitios como este? Y abundando en otras aristas de un problema poliédrico, ¿qué se puede opinar sobre la desunión y la incapacidad patológica de nuestros políticos para ponerse de acuerdo en algo que debería ser sencillo tras escuchar a los expertos? Los españoles tenemos 2 problemas. Primero, la pandemia, y luego nuestros representantes, que aprovechan el desaguisado para improvisar su política cortoplacista y maniquea. A nosotros, de momento, solo nos quedan los bares. 1 hora más en ellos no va a disparar las infecciones, pero sí va a salvar a muchos del abismo. Enfilamos ya la recta final de nuestra tertulia, no así del programa, que continuará después. Decía José Antonio Sau que tenemos fundamentalmente 2 problemas, ¿no? O uno mezclado, la pandemia, los políticos, ¿no, Laura? Y abogaba él por echar un capote a la hostelería. La verdad es que no es una decisión fácil. Yo pienso incluso en lo que hemos estado hablando ahora y es muy difícil decirle a la gente, a los empresarios hosteleros, o ayer veía una noticia de un señor que conducía autobuses de guías llorando el señor. Digo, claro, es duro tener que decirlo, pero no sé si ha llegado el momento de cerrar todo un mes. Aquí se abogaba por tal vez darle ese aliento a la hostelería, incluso Noelia Losada también lo planteaba, ¿no? Darle un poquito de aliento en el Pleno de Málaga a la hostelería. 1 hora más es perjudicial, pues que desgraciadamente parece que el número de horas es crucial para detener los contagios, ¿no? Aliviar ese número de horas que se pasa junta. No así otras medidas que se han adoptado como el cierre de parques y tal, que voy a insistir hasta el final de los días, que no tienen ni pies ni cabeza, pero parece que cerrar
La hostelería. La hostelería y el turismo, que es el sector que nos queda en pie después de que hayamos conocido también, ¿no?, estos días las intenciones de Coca-Cola de centralizar su producción en andaluza, en Sevilla, y 77 trabajadores son, ¿no?, que en su mayoría van a ser trasladados o prejubilados, y es una pena. Un largo goteo de desindustrialización. Es una Málaga, pena, ¿no? Yo recordaba los años 90 en Málaga. Mi padre trabajaba en una de estas grandes empresas que se fue de Málaga, en su caso a Cataluña, y recordábamos las grandísimas empresas que había en los polígonos, con cientos de trabajadores que además cultivaban mucho la comunicación interna y el respeto por los trabajadores, y había una gran vinculación emocional de los trabajadores a su empresa en los años 90, como han ido cayendo todas. Íbamos por el polígono y solo quedan grandes bazares y la ITV prácticamente. Es una pena para Málaga que no haya una alternativa empresarial y de empleo fuerte y de calidad al turismo y la agricultura, un poco más. Es que sí, no se lo debería permitir. La memoria es larga, ¿verdad? Desde los albores de industrialización de Málaga. Los famosos amoníacos Cross, que tuvo 1000 trabajadores, los más de 3.200 en la antigua Intelorce, que luego pasó a Itemasa y acabó, hasta, bueno, recientemente lo que hemos visto de Isofotón, que llegó a tener también 1 millar de empleos, y os anunció que dentro de unos días vamos a tener también malas noticias en ese sentido. Van a seguir algunos cierres que nos van a doler, ¿no?, que ya se están planeando, y es verdad que al final lo que no podemos es poner todos los huevos en el mismo cesto. ¿Y por qué una Málaga en el 19, que fue una potencia industrial en España, por qué no podemos rever de cero? ¿Por qué no se aplican algunas teorías? Es verdad que tenemos el parque tecnológico, y que además es una industria sí, por supuesto. fundamental, empleos, que además no se ha cuidado suficiente, se ha dejado ahí medio ahogado, no se han dado... Que solo se ha resuelto el problema del tráfico cuando la gente ha estado teletrabajando, claro, es una forma de asfixiarlo. Pero que nos falta, ¿no? Que nos falta, porque no podemos ser una sociedad tan dependiente. Si me pone el agravante, ¿no?, Antonio, de lo que sucede con Coca-Cola... Yo cerraría antes las casas que los bares. Las casas, lo que pasa es que las casas es complicado controlarlo. Sí, pero el agravante de Coca-Cola, muchas veces no... Si me lo permitís, es también que se lo llevan a Sevilla. Entonces hay gente que eso ya le ha dolido todavía un poquito más, que eso le ha dolido un poquito más. Que no es que deje de tener sentido tener una fábrica en el sur de España, sino que la concentran en otro lado. El sitio donde más se bebe ese líquido, que aquí justamente, si estamos criticando, no vamos a pronunciar la marca, pues el sitio donde más se bebe es aquí, porque es donde más turistas vienen. Claro. Lo que pasa es que, bueno, al final están siempre con es lógico también las empresas que lo hagan, ¿no?, la optimización de recursos, y tienen una fábrica mucho más avanzada para lo que quieren. En el caso te hablo de los 90, se cerraron aquí fábricas, la que he contado que se llevó a Barcelona, cuando en Málaga se acababa de arreglar y de modernizar la planta. Fue una decisión meramente política, auspiciada por un gobierno con grandes necesidades de apoyo por parte de los catalanes en los años 90. Ahí sí que teníamos que mirar, ¿ves?, el franquismo. Las decisiones políticas muchas veces se tomaron incluso también se crearon en el franquismo. Intelorce. Poner la SEAT en Barcelona es una decisión... Y el podrían puesto en otro lado. También es verdad que la decisión de Intelorce fue franquista, la decisión de Amoníacos Cross fue franquista, es decir, que fueron decisiones tomadas en la época de Franco, pero lógicamente siempre se primó a esas dos zonas de España, como País Vasco y Cataluña, donde se les llevó la industria y se les metió las universidades y se les fomentó todo lo que fuera para que estuvieran callados, y al revés, ¿no? Bueno, eso no deja de ser cierto, pero yo te estoy hablando de los 90 y de ahora, donde Franco queda un poco lejos, a lo mejor algunos herederos no tanto. Bueno, yo tenía intención de que habláramos también un poquito, nos queda nada, así que una pincelada de los presupuestos generales del Estado, que ya se han aprobado, y parece que Antonio, que no contienen muchas partidas atractivas para Málaga, ¿no? Vamos a ver qué pasa porque una vez los presupuestos, ya lo dijo Pedro Sánchez cuando llegó, su ministro Ábalos, que el tren litoral no lo veía nada imprescindible, en fin. Como ministro no le tengo ya demasiada consideración al señor Ábalos. Qué vista tiene el tío. Sí, desde luego tiene una gran vista. Es verdad que estamos hablando de un proyecto utópico, porque son más de 4.000 millones de euros. Pero en fin, vamos a ver, porque siempre es posible, ahora que estamos hablando de la colaboración pública-privada, y es básico para el desarrollo futuro de Málaga, tener transportes ecológicos, transportes públicos potentes para vertebrar incluso hasta llegar a Algeciras, hasta llegar a Cádiz, que pudiéramos tenerlo. A ver si también con el dinero de la Unión Europea, parte de ese dinero, porque no nos van a dar 4.000 millones. Que tenemos, pero hay que redactar un proyecto
ad hoc para Bruselas y decirle, esto es un proyecto estratégico. Y además que participen empresas Voluntad privadas, política. que el propio Banco Europeo de Inversiones en su momento dijo, porque entre otras cosas el vicepresidente, me parece, o uno de sus altos ejecutivos vivía en Marbella, siempre lo vio claro, es una zona de gran desarrollo, de muchos millones de habitantes que podemos tener, y que la pandemia, hombre, si se va alguna vez, nos devolverá, el sol no lo vamos a perder, que por cierto, habría que aprovechar también, tenemos el sol, tenemos una gran industria, tenemos una gran materia prima, pero tampoco somos una potencia ahí, lo fuimos. Lo fuimos, no sí. lo somos. De todas maneras, el litoral es una cosa que es que, yo que sé, es impresentable que Marbella es la única ciudad de cierto empaque o con más de 100.000 habitantes que no tiene... Estepona, que va también. Además sería rentable, pero es que lo llevan prometiendo desde Cánova. Aquí no ha puesto un raíl en la Costa del Sol, vamos, ni Franco, que ha salido bastante de esta tertulia, ni Primo de Rivera. Como los baños del Carmen, ¿no? Más o menos también. Que otra vez, pero los baños del Carmen, pero seguimos, es decir, llevamos más de 30, 40, 50 años con el tema de los baños del Carmen. Arreglarlo, pero... Y no se arregla, sí. ¿no? Y para el tren a 83.000 euros, que es el embrión del estudio previo. Nada, tendría que aprovechar. Y nuestros herederos hablarán de la historia. Sí, eso es. Y ese solar, ¿qué es? Ese solar, y entonces habrá que poner una placa como Carlos Haya y el otro, decir, pues el Astoria era... No creo. Bueno, Laura Teruel, Un placer. Antonio Méndez, gracias. Hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una pausa y ahora nos trasladamos nuestras barras a la sección Un Málaga Con para conversar con Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradía de Málaga. Hasta ahora. Bueno, continuamos en nuestro programa Las Luces de la Ciudad. En este tramo, en esta sección, ya saben que la llamamos Un Málaga Con, y vamos a tener el placer de conversar con Pablo Atencia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, José María. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Pablo es abogado y está también muy ligado al mundo cofrade desde su niñez, por tradición familiar, y es el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, que tiene ante sí, como todos los colectivos, como todas las profesiones, como todas las manifestaciones lúdicas, religiosas de cualquier tipo, un gran reto por delante. Ahora hablaremos de eso, pero primero, Pablo, me gustaría que hablábamos antes fuera del micrófono de tus tradiciones cofrades familiares, ¿no? Que os juntáis toda la familia, todos los hermanos en el Lunes Santo. Tú además tienes desde pequeño tu padre, tu tío, cofrades, ¿no? Háblanos de tus primeros recuerdos de niño, de cofrade. Nosotros, que es verdad que mi familia es muy cofrade. Yo tengo mi bisabuelo, ya fue hermano mayor de la Paloma, y luego ya tengo sobrinos nietos que son también cofrades. O sea, la saga sigue. Sí, 6 generaciones llevamos, ¿no? Y además, una cosa que siempre decimos es que nos apuntamos en la cofradía antes que en el registro civil, ¿no? Ahora ya no se puede hacer, pero hasta ahora siempre lo hacíamos, y es verdad que es una tradición que está muy arraigada en la familia. En mi familia pues, hemos sido 7 hermanos mayores y 2 presidentes de la agrupación, pregoneros, es decir, porque hemos estado siempre muy vinculados, sobre todo últimamente en Estudiantes, que la fundó mi padre y mi tío Pepe con otros, y luego pues con Mena y con la Paloma, ¿no? Y bueno, en Estudiantes lo que hacemos es que todos los años, Lunes Santo, en casa de mi madre, que vive allí en calle Alcazabilla, pues antes de la salida quedamos allí, nos vestimos, nos preparamos para la salida, nos hacemos las fotos de rigor, disfrutamos todos juntos, sobre todo mi madre, ¿no? Que es la que más disfruta antes con mi padre cuando vivía, y ahora con mi madre, pues claro, pues eso, que haya tantas generaciones que salgan en la procesión, estén tan vinculadas y que mantenga, bueno, esa llama de cofrade, que es, bueno, tan emocional, tan pasional y tan vinculado a Málaga, ¿no? Porque ser cofrade de Málaga es sentirse muy malagueño, ¿no? A las tradiciones, ¿no? Y bueno, estamos hablando de uno de los movimientos sociológicos más importantes de la ciudad, con 80.000 hermanos de cuota, en una ciudad en la que indirectamente la mitad de los malagueños se consideran cercanos a las cofradías, ¿no? Pues eso, bueno, une, es un punto de encuentro de ciudadanos, donde nosotros no hablamos de política, no hablamos de otras cosas, hablamos de lo nuestro, es un punto de encuentro de todo y que hace mucho bien a la sociedad. Claro, ¿qué momentos o qué recuerdos o qué rincones de Málaga tienes tú grabados? ¿De qué Semana Santa, de qué época? El mundo ha cambiado mucho, Málaga ha cambiado muchísimo, todo, la sociología, el carácter, el trazado urbano incluso, pero ¿qué recuerdas tú de tu adolescencia, de
niñez, de esos recuerdos que se agolpan, ¿no? Cuando vivimos la Semana Santa y nos acordamos de otra. Tú fíjate que yo mis primeros recuerdos es con 3 años vestido de nazareno, allí en calle Alcazabilla, fíjate la casualidad, ¿no? Que luego estudiantes terminó allí cerca, ¿no? Sí. Mirando al cielo porque ya era un día que estaba amenazando lluvia, ¿no? Porque siempre por Semana Santa ahí está la amenaza de la lluvia, y yo estaba con mi túnica que la había conseguido mi hermano en la cofradía, estaba muy contento, y creo, por lo visto me puse a llorar y no salí. ese año, ya otros años sí, ¿no? Recuerdo regular, pero... Exacto. Y bueno, pues a partir de ahí muchísimos recuerdos del mundo cofrade, sobre todo con mi cofradía, con estudiantes, en el tinglao que le llamamos nosotros, que es donde salían los tronos en la Plaza de la Constitución, pues trabajando allí. Tú piensas que los tronos estaban en unas naves, estaban desmontados, teníamos que traerlo con unas grúas, el patrimonio estaba disperso por la ciudad, entonces nosotros 3 o 4 días antes quedábamos allí en la nave, montábamos los tronos, montábamos absolutamente todo, y que eran unos momentos de convivencia preciosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues una evolución de la Semana Santa. Tenía otro sabor, porque hay incluso hasta nostálgicos del tinglao y todo, ¿no? Con, Sí. con lo lustrosas que están las casas hermandades ahora, las sedes de las cofradías, ¿no? Sí, Pero sí. tenía otro... Es que ha habido un choque porque, claro, en el caso de estudiantes nosotros estábamos en la Plaza de la Constitución, en el epicentro y nos íbamos a calle de Alcazabilla, que en ese momento para mucha gente era poco menos que esta radio de la ciudad, ¿no? Pero era un bendito cambio, ¿no? Es decir, uno de los grandes avances que hemos tenido a nivel de hermandades es tener nuestras casas de hermandades, donde hacemos vida, donde tenemos nuestro patrimonio recogido, y donde, bueno, pues todo el entorno de esta casa de hermandad se termina prestigiando y termina ayudando a ser ciudad, ¿no? Y fíjate que estamos hablando que en 30 o 40 años hemos evolucionado tanto que ahora mismo yo creo que tenemos la Semana Santa que soñábamos hace muchos años tener, que no nos podíamos ni imaginar, o sea, que tuviéramos casa de hermandades, que tuviéramos unos recorridos tan organizados, un público tan bien estructurado, organizado, con las tradiciones ya como muy asentadas, muy respetuosos. Todo eso ha habido muchísima evolución, ¿no? Incluso en la estética, en el desarrollo en el ámbito cultural, en el ámbito musical, en la estética, o sea, todo eso, los cultos. También como entidades que hacen obra social, ¿no? Efectivamente, también. porque nosotros nuestro carisma es darle culto público a nuestros titulares, pero evidentemente como parte de Iglesia la acción social era muy importante, la teníamos un poco de lado porque no teníamos suficientes recursos, y sí es verdad que en estos años, gracias a las casas de hermandades, que estamos muy estructurados, muy organizados, somos capaces de generar recursos vía actividades extraordinarias, como son las Cruces de Mayo, en ferias, veladillas, muchas actividades que principalmente esos fondos van destinados a proyectos sociales. Bueno, la gran pregunta es un poco la Semana Santa, ¿no? del año que viene, 2021. Estamos en plena pandemia, en plena ola del virus, se toman medidas por parte de los gobiernos regional y nacional, ese estado de alarma, no sabemos si vamos a estar confinados. Bueno, ¿qué previsión hay? ¿Cómo podría ser una Semana Santa si esto no cede, si es que se puede celebrar? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre diferentes escenarios y alternativas. Y todo esto tiene su origen porque en el mes de septiembre nos reunimos los presidentes de todas las agrupaciones, consejos, federaciones y uniones que se llaman en toda Andalucía, y allí salimos con 3 ideas. Uno, que tenemos que transmitir un mensaje en positivo, es decir, no tiene sentido a 6 meses vista, cuando lo que hayan pasado 6 meses anteriores había sido tanto, pues bajar los brazos y pensar que ya no hay nada que hacer, ¿no? Luego, por otro lado, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en equipos, vamos a generar equipos de trabajo para que vayan trabajando en los escenarios y alternativas posibles. Y luego, por último, en ir coordinados todos de cara a las relaciones con las administraciones, pero siempre bajo la premisa de estar muy coordinados con los obispados. Nosotros somos Iglesia y cualquier decisión que se vaya a tomar finalmente o en el trabajo previo, tenemos que estar muy coordinados con ellos, ¿no? O sea, no habría un escenario en el que habría Semana Santa, aunque fueran peculiares en un sitio y en otros no, digamos, ¿no? Para evitar eso un poco también, ¿no? Bueno, ahí lo que se tendrá es que unificar criterios. Claro. Tendrá que unificar, la Semana Santa de Málaga es distinta de la de Sevilla o la de otras localidades, por eso todos los hombres de tronos van en el exterior cargando en el hombro, además van en los pasos cargando debajo, ¿no? Van los costaleros, que se llama, ¿no? Y que van en el interior y que ahí las medidas son más difíciles de controlar. Pero sí es verdad que cuando se toma una decisión tendrá que ser una decisión global en la que tendremos que ver en función de lo que nos vayan diciendo las autoridades sanitarias y desde la propia diócesis, pues hasta qué punto las hermandades están dispuestos a tener una Semana Santa diferente.
Claro, y en cuestiones alternativas. concretas, habría a lo mejor que variar el recorrido, vallarlo, perimetrarlo, aforarlo, como se dice ahora, crear un aforo, ¿no?, que impidiera pasar a determinadas personas cuando ya está lleno. ¿Cómo se podría articular? Eso es lo más difícil de gestionar. Tú fíjate que nosotros en el equipo de trabajo hemos segmentado el trabajo. Por un lado, lo que son los desfiles procesionales, donde están los nazarenos, los hombres de trono, las presidencias y las bandas. Y luego lo que es el público, está el recorrido oficial y el público en general. Entonces, si te das cuenta, en lo que son desfiles, pues salvo en los tronos que tenemos complicaciones, por eso se ha llegado a barajar la posibilidad de algo alternativo, pero se baraja porque dialéctica e intelectualmente es necesario que trabajemos, claro, y reflexionemos y tengamos algo sobre la mesa. No sabemos los test rápidos si van a llegar a tiempo y en margen, pues para hacer unas pruebas previas que te pueda garantizar de alguna manera pues que tengas controlado a los hombres de trono. Pero sí es verdad que el público, como tú dices, es lo más difícil de gestionar, porque nosotros hemos planteado, en una de las muchas alternativas que se está hablando, hacer un recorrido común. Pero claro, ese recorrido común, ¿cómo lo hacemos? ¿Ponemos sillas? ¿No ponemos sillas? El público que venga perimetra la zona pues para controlar el público que accede. Entonces, claro, es que eso es lo más difícil de gestionar, claro, ¿no? Porque la salida de los tronos a lo mejor es de un sitio común o... la idea, hombre, nosotros lo ideal sería mantener, lo que pasa es que tenemos un escenario, o sea, claro, entre que haya una Semana Santa normal y que no haya salidas procesionales, hay un escenario en medio, intermedio, sí, que es en el que estamos barajando posibles alternativas. Luego, evidentemente, está la última opción, que es que nos quedemos en los templos, que nos quedemos en las casas de hermandades y que organicemos a lo mejor un circuito de visita, no sé, eso son cosas que se están también, cultos barajando, y todo eso, que es perfectamente compatible con a lo mejor una salida diferente, porque claro, nuestro carisma es salir a la calle, darle culto público, claro, a los titulares, y en esa línea queremos seguir trabajando, pero con los pies en el suelo y sabiendo cómo está la situación. 5 meses quedan, entonces... a 5 meses yo creo que nadie puede hacer una predicción exacta. Claro. Podemos tener una percepción en el sentido de que es bastante poco probable, pero por otro lado también es verdad que sabemos que de una semana a otra, o en un mes o en 2, las cosas cambian, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Son miles de personas, ¿no? 30 o 40.000 solo las implicadas a lo largo de la Semana Santa en los desfiles procesionales, ¿no? Porque pueden ser por cada trono... Sí, un trono puede llevar una media de 200, 250 hombres de trono. Los nazarenos, pues ponle una media de 400, 500, o por ahí esa cifra, luego ponle las presidencias, ponle los penitentes que acompañan, las bandas, etcétera. No sé, más de 1.000 personas por cortejo hay, y hay 41 cortejos, 42, pues súmalo y te salen una horquilla entre 40 y 50.000 personas, claro, que salen en los desfiles profesionales, luego está el público. Luego está el público, claro, y para esa persona implicada en las procesiones también hay que tomar una medida sanitaria o test, o ¿cómo planteáis eso? Claro, vamos a ver, nosotros los nazarenos sí nos preocupa las aglomeraciones de personas a la hora de la salida previa. Entonces, bueno, hay distintas opciones. A lo mejor tú no tienes por qué convocar a todos los nazarenos en un único espacio. Tú puedes buscar... Claro. Es habitual que una cofradía cuando sale, pues los nazarenos de la sección del Cristo estén en un sitio, los de la Virgen en la iglesia, y a lo mejor los enlaces que le llamamos nosotros niños están en un corralito que se hace en el exterior y se van incorporando. Y las bandas están en otro espacio. Eso es lo que tendremos que trabajar. Y por eso una de las propuestas que se ha visto es eso, oye, distintos espacios en el entorno de un circuito común y distintos espacios, pero porque intelectual y dialécticamente es necesario, pero no porque sea algo definitivo, porque puede haber otras opciones distintas, ¿no? Claro. Otro reto que tiene la agrupación de cofradías es celebrar el centenario, que es en 2021, y en enero ya estaban previstos los actos. Hay una magna, hay un congreso, hay múltiples actividades, pendiente, claro, de la evolución de este virus. Cuéntanos un poco cuáles eran los hitos previstos y cómo van. Bueno, es una situación muy similar, es decir, nosotros, nuestra teoría es no bajar los brazos, ser realistas, ser conscientes de las dificultades que hay y siempre ir de más a menos. Yo creo que es mucho más fácil ir de más en la organización, ir bien adaptándote a lo que te vaya modulando las propias autoridades o suspendiendo y posponiendo. Es decir, ese margen lo tenemos, tal es así que hicimos la presentación para Andalucía del centenario en Sevilla. En el Lope de Vega. En el Lope de Vega, que se puede hacer sin problema, y sin embargo el de Antequera, que iba a ser hace 2 semanas, lo suspendimos 2 días antes porque las medidas que estamos viendo que la situación se está empeorando y lo hemos pospuesto, es decir, eso será, si Dios quiere, antes de final de año, y si no, pues lo haremos en el mes de enero o nos hará. Es decir,
Nosotros mentalmente tenemos que estar preparados tanto para que se pueda hacer con absoluta normalidad como que no se puede hacer. En cualquier caso está jalonado el año de eventos, ¿no? Hay más de 20 actividades programadas y a día de hoy es que ya se ha complicado más la cosa, ¿no? Claro. Pero en condiciones normales, aunque sean con limitaciones, la inmensa mayoría se podrían hacer. Tenemos una magna prevista para el mes de... Una magna es una salida extraordinaria con tronos y con penitentes, pero que eso es para el mes de septiembre. Hay tiempo. Hay margen, ¿no? El resto, pues bueno, pues son cultos, son exposiciones, son conferencias, son conciertos, es decir, una serie de actividades que se pueden mantener con restricciones, ¿no? Y yo creo que quizás, hombre, lo que tenemos que ir todos asumiendo que el secreto está en saber convivir, no bajar los brazos, no ser uno inconsciente, no pensar que aquí no pasa nada, que nosotros vamos a tirar para adelante, no. Pero hombre, en el ITEIN, si hubiésemos hecho eso, no estarían los colegios abiertos. Claro. Pues aquí igual, seguramente la Semana Santa que planifiquemos no nos guste y resulta que nos quedemos en los templos y las iglesias, bueno, pues lo haremos si buscamos una fórmula en la que estemos todos cómodos, las cofradías desde la diócesis se acompañe y también desde las administraciones públicas que permitan hacer algo alternativo, pues lo haremos, pero será con diálogo y planificando y viendo planes A, B, C, pues, en función de cómo se desarrolle el acontecimiento. ¿Qué percibís en las autoridades municipales, en el ayuntamiento? ¿Que estáis teniendo conversaciones? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Es pronto? ¿O barajan esas ideas también? Ahora hemos tenido conversaciones informales y es pronto, es decir, son 5 meses, desde el ayuntamiento ahora lo que están pensando más en la Navidad, y claro. A nosotros nos va a servir de termómetro lo que pase en las Navidades, pues un poco pues para ver por dónde van, porque sobre todo ya te digo, sí, el ver tema, como las aglomeraciones de las luces y eso, claro. Es que eso es lo más difícil de gestionar, que es las aglomeraciones de personas, ¿no? Y en Semana Santa nosotros tenemos estudios... Hay que evitar calles más estrechas también, ¿no? De sentido común un poco, a lo mejor cambiar eso, ¿no? Claro, siempre se puede hacer un plan donde la gente esté en espacio abierto. El recorrido oficial, supuestamente una persona sentada con su mascarilla, con separación, al aire libre, no debe haber problema. El problema no es ese, el problema es que hay mucho público, es que hay en torno a 500.000 personas diarias claro. Viendo las procesiones en condiciones claro. Normales. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, esa pregunta también la tenemos nosotros, ¿no? Por un lado, el cuerpo pide, oye, pues aunque sea con limitaciones, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que puedan venir abonados y no abonados. Otra alternativa, bueno, pues nada, oye, si no es posible, pues lo hacemos en los templos, lo hacemos en las casas hermandades. Y el año pasado fue mucho peor, en el sentido de que estuvimos en las casas. Si Dios quiere, esperemos sí. Que no nos pase eso, ¿no? En vez de... El 30 de marzo. El acto en el Lope de Vega de Sevilla fue un poco una pica en Flandes, ¿no? Eso por aquello de las rivalidades, ¿no? Y los piques, pero bueno, ¿qué tal lo percibiste? ¿Cómo al final nos ven? Al final son más mantras, ¿no? De cosas que se dice de las rivalidades en el roce y en la convivencia donde viene el cariño, ¿no? Y es verdad que nosotros teníamos previsto presentar el centenario en todas las localidades de Andalucía, pero con la pandemia terminamos reduciéndolo a Sevilla y a Granada. Al final lo unificamos todo en Sevilla y lo presentamos para toda Andalucía, en Sevilla, que es la capital de la comunidad, y además tiene una Semana Santa muy emblemática, y fuimos allí y muy bien acogidos. O sea, fue a hablar con el Consejo de Sevilla, que tenemos muy buena relación con ellos, y el mismo alcalde de Sevilla, fue plantearlo y decir, no os preocupéis, vamos a buscar el Lope de Vega, vamos a plantearlo de esta manera, vamos a invitar... Bueno, nosotros lo que queríamos es, ya la habíamos presentado en Málaga, y lo que queríamos es pues, contar a toda Andalucía que tenemos claro. Un centenario, que lo conozcan. Y las autoridades malagueñas os arroparon también, ¿no? Estuvo el presidente de la Diputación, estuvo el alcalde, ¿no? Fue un acto cofrade con un gran apoyo institucional, que es lo que a nosotros nos da satisfacción, porque muchas veces la gente dice, los políticos, no, estamos hablando de representantes institucionales que vienen a acompañar y a apoyar un evento que es bueno para la ciudad, que es bueno para Andalucía. Por eso lo presentamos. También lo vamos a presentar a la provincia, que lo haremos más adelante. Queremos ir al resto de España, también teníamos previsto ir al Vaticano, que seguramente lo vamos a tener que posponer por la situación en la que estamos, y si puede ser el Vaticano será ahí, si no, pues lo haremos más adelante, ¿no? Pero en definitiva lo que queríamos es eso, que se conociera la Semana Santa, nos acogieron con mucho cariño en Sevilla, la verdad que agradecieron que hubiéramos ido, les gustó el acto, pues yo creo que quedó bastante digno, y se habló de la Semana Santa de Málaga, se habló del centenario, que era el objetivo, ¿no? Pablo, tú eres un malagueño de pro, que ha hecho siempre gala de malagueñidad, valga el palabro, y de malagueñismo.
Bueno, ¿cómo ves tú la ciudad? Ya nada puede abstraerse, ninguna opinión puede abstraerse al momento que vivimos. Pero bueno, en general Málaga, que ha cambiado en los últimos años a mejor y se ha rearmado turísticamente y culturalmente, es una ciudad que ahora es mucho más atractiva de lo que era antes. ¿Tú y qué percibes cuando viajas o cuando hablas con gente de otras ciudades, o cómo ves? Yo veo que la percepción de la ciudad que tenemos va un poco en consonancia con lo que somos los malagueños. Es que siempre decimos que se es malagueño 5 minutos antes de llegar a Málaga. ¿Cuántas personas de fuera de Málaga vienen aquí, se quedan y no se quieren ir y se sienten malagueños? Porque somos cosmopolitas, estamos acostumbrados a tratar con personas que vienen de fuera. El malagueño es bastante extrovertido, es amable, es hospitalario, ¿no? Y es verdad que eso se percibe desde todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva Málaga ha crecido en consonancia pues con lo que los malagueños creo que nos merecemos, porque además la visión del malagueño no es excluyente, que eso es muy importante, es decir, no sé, a lo mejor al estar al lado del mar siempre nos gusta sumar y queremos que venga talento a la ciudad, queremos que esté lo mejor aquí alrededor, y la Semana Santa ha pasado una evolución similar, es decir, la Semana Santa ha ido evolucionando para mejor en consonancia de lo que ha ido evolucionando la ciudad, y eso lo hemos hecho entre todos. En el momento que hemos dejado de mirar a otros, en el momento que nosotros no hemos creído lo nuestro, no hemos subido la autoestima y se han hecho las cosas muy bien desde las administraciones, de la sociedad civil, todos a una, intentando no politizar las cosas, sino buscando los puntos de encuentro. Yo te decía que las cofradías presumimos que somos un punto de encuentro. Tú dentro de una cofradía te encuentras personas de todo tipo, de diferentes ideologías, de diferentes situaciones sociales, culturales. Todo el mundo convive. Cuando tú te metes bajo un trono, todo el mundo es igual. Cuando va a una procesión igual, cuando hay procesiones todo el mundo nos igualamos, ¿no? Y eso un poco yo creo el espíritu de Málaga, ¿no? Una ciudad abierta, una ciudad que mira al futuro, y nosotros desde el mundo cofradía intentamos ir en consonancia. Mucho más portable la Semana Santa, mucha más gente quiere participar, ¿no? Porque había a lo mejor épocas en el pasado que a lo mejor incluso no era tan fácil encontrar gente que se implicara, ¿no? Y la propia Semana Santa se ha convertido en un incentivo turístico y cultural que se exhibe en las ferias como Fitur, etcétera, ¿no? O sea, mucho más. ¿Tú piensas que estamos exportando más, quiero decir. Totalmente. ¿Tú piensas que al final cualquier organización, la que sea, incluso religiosa o cultural, necesita estar bien organizada y estructurada? Y nosotros, es verdad que es un ejemplo de organización. Tú ves 41 hermandades que tienen sus estructuras similares a las que pueda tener cualquier organización o cualquier empresa. A nivel económico está perfectamente organizado, estructurado, muy democrática, porque las cofradías participan, las juntas de gobierno, los cabildos de hermanos pueden participar todo el hermano que quiera, hay muchos equipos de trabajo, el organigrama es tan amplio que puede haber una vocalía de informática, fíjate, ¿no? Aunque la esencia nuestra evidentemente es la religiosa, pero digamos son organizaciones muy en consonancia con el avance de la sociedad. Cuando tú trabajas, cuando lo estructuras y lo haces atractivo, la gente se acerca. Tú eres el primero que te lo tienes que creer. Cuando tu autoestima es alta y la gente ve algo que es bueno, a la gente le gusta estar, ¿no? Nosotros, te pongo el ejemplo, en el caso de estudiantes hicimos un plan estratégico y dijimos, oye, nosotros no podemos crecer en los tronos, ¿dónde podemos crecer? En los cuerpos de nazarenos. Y compramos túnicas para 1000 nazarenos. Pues a los 3 años teníamos ya las 1000 túnicas repartidas, pasamos de 1000 hermanos a 3000. Bueno, pues todas las cofradías de una manera u otra estamos trabajando en eso, y eso es lo que nos hace ser grandes y sobre todo ser muy independientes. Nosotros vivimos de nuestros recursos, somos muy leales con la sociedad y luego estamos en constante. El cambio del recorrido oficial no es más que algo que veíamos que era necesario y siempre hemos querido con valentía afrontar el futuro, porque nosotros lo que tenemos ahora fue gracias a la valentía de las anteriores generaciones que apostaron por tener una Semana Santa que es la que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo es el poder del presidente de la agrupación de cofradías? Un hombre muy solicitado, con muchos poderes de decisión, mucha cofradía, mucha gente implicada. Mira, esto es un mundo altruista. Pues a mí muchas veces la gente me pregunta el sueldo nuestro cuál es, ¿no? Bueno, este es un mundo altruista, vocacional, y lo que pasa es que sí tiene un retorno emocional muy alto. Es alto. ¿Te han ofrecido entrar en política? O mejor dicho, ¿cuántas veces? Bueno, sí, porque cuando estás un poco en todos estos ámbitos sociales, pues hombre, se fijan, ¿no? Y te dicen cosas, ¿no? Pero yo estoy en el mundo cofrade como todas las personas que estamos en el mundo cofrade, digamos, de alguna manera esa responsabilidad, ese deseo que tenemos de ayudar a los demás y de hacer cosas buenas, lo focalizamos cada uno de una manera, y yo, gracias a Dios, he podido hacerlo primero en la cofradía, que fui hermano mayor, y ahora
en la agrupación. Los partidos no se olvidan nunca de hacer campaña en las cofradías, de los toques de campana, de estar presentes, ¿no? Eso están muy implicados porque... Y nosotros ahí no tenemos ningún complejo, es decir, un representante ciudadano es una persona muy digna, es decir, están representándonos y que estén cerca nuestra, encantados. En ningún momento han intentado decirnos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Nosotros lo que queremos es que estén alrededor, no ellos, los colegios profesionales, los periodistas, nosotros queremos alrededor nuestra. O sea, nosotros creemos en que tenemos que estar muy abiertos a la sociedad, tenemos que tener unas organizaciones muy sanas, muy transparentes y muy participativas, y luego ser muy valientes a la hora de acometer los proyectos. Y sobre esos 3 pilares es con los que queremos trabajar, y eso es lo que te garantiza que haya renovación a futuro, que haya gente joven, que cada vez haya una mayor participación de la mujer, que es algo en el que históricamente hemos tenido muchos problemas. Un reto importante ese, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que puede haber, es que además ha habido 3 o 4 hermanas mayores, ahora tenemos 2, bueno, pues nosotros nuestra idea es que en los puestos de máxima responsabilidad haya cada vez más mujeres, pero bueno, eso será la sociedad, pero que por nuestra parte estamos muy abiertos pues para que sigamos en la línea que estamos, que nos garantice los próximos años, ¿no? Muy bien, Pablo Atencia, pues ha sido un placer conversar contigo esta noche. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, el placer es mío y muy agradecido por la invitación. Bueno, pues nosotros nos vamos ya por esta semana, terminamos aquí las luces de la ciudad en 7TV, espero que hayan encontrado complicidad, información y entretenimiento. Buenas noches.